Hoy es 26 de enero del 2014. Estamos juntados acá en la ciudad de Mar del Plata con Juan Manuel Machuca y nos va a compartir parte de su testimonio que me gustaría para subirlo al canal, de cómo es lo que está viviendo dentro allá de las iglesias, cómo está se está moviendo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Así que cuando quiera, Juan, me podés contar cuál es el testimonio para que podamos ser edificados y aprendamos también lo que está sucediendo en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo tenía 16 años, estaba en la delincuencia. Yo había tenido conocimientos por medio de mi hermano, que él fue militar. Él me brindaba sus libros de armas y demás cosas. Yo aprendí mucho cómo armar y desarmar armas, sobre municiones, sobre explosivos. Y yo quería ser militar, pero como, bueno, la calle me llevó a otro lado. Conocí muchos chicos que estaban en la delincuencia cuando yo cursaba la secundaria, mismo en el colegio. Y ellos, por una ciudad que se llama La Ferrere, ellos salían a robar por ahí. Cuando se enteraron que yo conocía de armas, bueno, vinieron conmigo y me trajeron un revólver, el primero que tuve en la mano, para arreglar. Yo recuerdo que lo reparé satisfactoriamente. Ellos lo pudieron, digamos, usar. Y bueno, desde ese momento como que se generó cierto compañerismo por el oficio, por así decirlo. Gracias a Dios, a los 16 años y medio aproximadamente, un zapatero de barrio me predicó de Cristo. Yo me burlé de él, no acepté en ese momento lo que él me predicaba. Me pareció que estaba loco y que bueno, no sabía demasiado de mí por parte de mi mamá, que ella llorando fue y le contó en lo que yo andaba. Con el tiempo, yo supongo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, fue obrando convicción de pecado, porque yo me empecé a dar cuenta que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Empecé a tener mucho peso por las armas que yo había reparado, por las cosas y lugares en los que yo me había metido. Mi familia nunca fue, digamos, de mucha adquisición económica, y como que yo trataba de solventar la necesidad que tenía en mi casa por otros lados, teniendo ingresos por medio de la delincuencia. Recuerdo que un viernes, esto fue un lunes, lo que voy a contar ahora, el viernes a mí me habían invitado a robar por primera vez. Y como era menor, los que organizaban eran mayores. Como menor de edad, si caía, no iba preso. Claro, que se diría, en Buenos Aires se le decía como campana, ¿no? ¿Se quedaba afuera o no entraba? No, yo entraba a robar. Participaba. Sí. Ellos querían que yo participe, y yo en su momento me había mostrado animado a hacerlo, porque bueno, por pertenencia a un grupo uno entiende de que como que tenía la necesidad de tener amigos y qué sé yo. La aceptación, ¿no? Claro, y yo interpretaba de que bueno, eso me iba a generar como respeto en el grupo. A todo esto, recuerdo que ese lunes a la noche me fui a dormir y empecé a sentir mucho peso, dolor por lo que yo iba a hacer o lo que yo estaba maquinando en mi corazón. Y se me vino al corazón de pedirle ayuda a Dios, que me ayude. Yo toda mi vida había pertenecido a una iglesia católica por medio de mi familia y no conocía otra cosa. Recordé a este anciano que me había predicado a Cristo y dije, bueno, tal vez Dios me pueda ayudar. Recuerdo que esa noche fue la primera vez que oré y le pedí al Señor que me perdone. Y septiembre fue. Y bueno, no fui a robar ese viernes. Yo lo que le pedí al Señor era que, como confirmación, que yo digo, bueno, yo oro pero no te veo. Y te pido que me ayudes porque una vez que entra uno en esos ambientes es muy difícil salir. Digamos, ya sabes quiénes son las caras de los delincuentes, conoces los nombres, sabes dónde viven, ellos saben dónde vivís vos, y si te apartás del grupo es muy probable de que tomen represalias. Yo le pedí al Señor de que me guarde eso y que guarde a mi familia.
porque yo no tenía nada que ver. Yo pensé en irme de mi casa, o pensé un montón de cosas en ese momento. Recuerdo que tenía un arma siempre encima, un revólver, eh, y cuando se me vino en ese momento toda la culpa a la cabeza, me llevé el arma a la cabeza y pensé en matarme. Automáticamente sentí el amor de Dios. Como fue rara esa experiencia porque pocas veces yo escuché algo similar de alguien que me contaba su experiencia cuando sentía perdón de Dios. Yo en ese momento sentí como cuando te sacas una mochila o algo muy pesado encima. Y sentí que el Señor me decía, bueno, tranquilo, yo llevo las cargas. Después, leyendo la Biblia, empecé a inspeccionar y bueno, vi que el Señor me había clavado mis culpas en la cruz. Y entender de que era salvo por gracia, algo que no me costaba nada a mí. Nada. Gracia redentora era como conocer la vida de repente. Todo eso a mí me llevó, obviamente, el Señor me guardó de estos muchachos que andaban en la delincuencia. Automáticamente uno cayó preso ese fin de semana en el robo ese, y bueno, los otros no supe nunca más nada. A uno que vi le llegué a predicar y lo tomó como el tipo entendió en ese momento porque yo no había ido a robar y qué sé yo, pero bueno, las cosas de la vida lo llevaron para otro lado. Siempre tuve mucha carga por esas áreas sociales, digamos, al menos del lugar donde yo vivo, por la delincuencia y demás. Mis papás después se mudaron, yo con ellos, bueno, a Edo, que es un barrio medianamente residencial, digamos. Mi papá consiguió otro trabajo, otra posición económica y como que me rodeé de otro ambiente, pero siempre tuve carga por eso, de donde Dios me había sacado. Y es hoy día que, gracias a Dios, podemos ayudar en la iglesia, saliendo no solo a evangelizar, sino a chicos que pasan por situaciones de delincuencia o de calle, o que están en situaciones en las que la mayoría los rechaza o los quiere tener lejos. Y así que bueno, eso por ese lado. Después, bueno, llegué a una iglesia de los Hermanos Libres, por medio de, bueno, mi papá en su momento había ido a una iglesia hacía como 20 años. Ellos no eran cristianos para esa época, ¿no? Cuando sucedió estas cosas. No, ellos se habían apartado de esa iglesia, habían estado sirviendo años, pero por frutos uno puede ver que no. Claro, sí. Digamos, que no, ellos nunca tuvieron una confesión de fe, por así decirlo, firme. En esta iglesia de los Hermanos Libres tuve mis problemas porque yo leía en la Biblia cosas que ahí no se hacían o se hacían mal. Claro, sí, te entiendo. No generalizo a los Hermanos Libres, no conozco a todos, pero a menos lo que se hacía en esa iglesia no estaba bien. No tenían carga por evangelismo. Cuando yo quise salir a evangelizar me dijeron salís por tu cuenta porque acá no te vas a llevar a nadie. No salimos a la calle, de hecho el evangelismo de ellos era trae a tus amigos que les hablamos de Jesús. Y no preparaban a nadie para eso, no. Como que siempre eran los mismos los que ministraban. Y cuando a mí me pusieron como coordinador del grupo de jóvenes, con otros chicos, empezaron a ver qué era lo que yo les predicaba y qué sé yo, dijeron, no, eso como que sos muy duro predicando. ¿Son muy duros? ¿A qué te referís? ¿Al jargón del pecado? ¿A la claro, Dios, sí, yo les hablaba de que cuando... Yo que hablaba más del amor de Dios. Claro, sí, un evangelio light. Claro, es verdad, eso te quería poner más suavecito. Y yo les decía 0% calorías, pero era como... A mí me generaba carga que se haga eso, porque yo iba los domingos a la iglesia y estaba sentado y estuve así durante un año. En esa iglesia estuve 5 años. Pero el último año fue estar orando todo el tiempo que duraba la prédica y mientras ministraba el pastor. Yo oraba al Señor pidiéndole que me pueda llevar algo de él, o que pueda, no sé, de alguna forma milagrosa ser yo edificado
pues yo sentía que me iba vacío. Todo el tiempo era todo muy demasiado religioso. No veía a Cristo ahí. Y cuando me cayó en cuenta, cuando el Señor me sacó el velo, quería morir. Porque dije, no puede ser que haya estado tanto tiempo acá y no. Entonces oré durante un tiempo para que el Señor me diga dónde ir. Y conocí una iglesia bautista en Aedo. Conocí al pastor, tuve una entrevista con él, le conté todo lo que me había pasado, y Julio se llama, y bueno, gracias a Dios hoy puedo congregar ahí, ya soy miembro de esa iglesia y estoy sirviendo ya al Señor en esa iglesia. Comencé estudios teológicos en la otra iglesia de Hermanos Libres, hice materias, pero bueno, es como que alguien que nunca probó el chocolate te quiere explicar qué es el chocolate. Es muy parecido al estudio teológico que ellos tenían. Materia que teología, bueno, no sé si todo va a entender. Homilética, hermenéutica. Teología sistemática, cómo Exacto. aquellos que no entienden, están escuchando por ahí, estamos grabando, en homilética es lo que utilizan los pastores, lo pedí como sermón, no como que se muy bien en homilética, como la ciencia que se utiliza. Tengo una escuela que interpretación, hablar de interpretar las escrituras, me acuerda a las diferentes escuelas que hay, ¿no? O sea, y entonces, pero ¿qué le veías de mal eso? Yo veía como que el contenido era muy vacío y era muy... No hacían predicaciones positivas, o sea, o tocaban un tema así que les gustaba nada más. No, por ejemplo, el pastor era profesor de filosofía. Ah, bueno. Él tenía, obviamente, una licenciatura en teología, pero él decía que no me recomendaba ir a estudiar a ningún seminario. Entonces, cuando yo fui con esta inquietud, se armó un programa de capacitación ministerial, ellos lo llamaban PROCAM, que capacitaban ellos mismos en la iglesia a los jóvenes que tenían inquietudes o a quienes ellos creían que tenían algún don, por así decirlo, como para ministrar. En pastoral, en lo que sea, maestros, lo que ellos interpretaban, ¿no? Ellos no. Era completa visión de hombre para elegir. No, para nada. Cuando empecé a ver todo lo que era teología sistemática o cómo ellos me preparaban a mí en hermenéutica o homilética también para cómo preparar un sermón o cómo... Yo después leía a Spurgeon y veía que nada que ver. Era completamente diferente. No, Spurgeon era un predicador, no, era en 1800, el tabernáculo metropolitano, aquellos que no saben, y los sermones de Spurgeon eran muy sencillos también. Claro, era muy sencillo, pero a la vez muy bíblico. Sí, era bíblico, y fíjate, incluso tenía una de las bibliotecas más grandes, ¿no?, que yo por lo menos pude apreciar, si han visto fotos. Pero también, o sea, es sencillo, pero a la misma vez era muy fácil de interpretar el mensaje, ¿no? O sea, de Spurgeon, o sea, sí. Bueno, aquí yo lo aclaré para que me escuchaste, sí. No saben quién es Spurgeon. Porque, claro, él, o sea, nosotros lo conocemos porque estamos dentro del área, o sea, vamos a decir, bautista o reformado, entendemos esta terminología, pero hay mucha gente que por ahí no sabe eso. Tal cual. Y bueno, cuando yo a los 21 años escuché hablar de Spurgeon y recién ahí empecé a leer. Como hay mucho material en castellano, traté de adquirir la mayor cantidad de material de Spurgeon castellano que había, el resto estaba en inglés, y empecé a estudiar inglés por la carrera. Yo estudié mecánica aeronáutica y después empecé a estudiar ingeniería aeronáutica, y por eso había mucho material en inglés, entonces tuve que estudiar inglés, francés, portugués, chino, después hebreo y griego. Y por medio de eso pude adquirir un montón de material y ir leyendo en otros idiomas para poder aprender un poco más, conseguir material que tal vez en castellano no conseguía. Y desde ese momento empecé a traducir algo conforme a lo que... Yo no soy traductor, pero a lo que yo entiendo, prédicas cortas o de otros pastores en otros idiomas, de San Doctrina, obviamente.